Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. La crónica de Akako. El libro de la hormiga. Comencemos. Capítulo 4. La sabiduría de los Uga Mongulala. 1921-1932. La Primera Guerra Mundial fue consecuencia de la política de las potencias imperialistas y de la intensificación de las tensiones nacionalistas. Terminó con la derrota absoluta de la Alemania imperial. La posguerra, sin embargo, renovó las diferencias políticas y preparó a Europa para la Segunda Guerra Mundial. Entretanto, los Estados Unidos se habían elevado al rango de potencia mundial. Los últimos núcleos de la población nativa quedaron relegados a las reservas indias. En los países de América Latina se desarrollaron grandes diferencias políticas y sociales. Perú, la cuna de los incas, era ahora gobernado por 300 familias. El 80% de la población brasileña dependía de una manera absoluta de los propietarios de enormes haciendas. En la Amazonia, el avance de la civilización blanca quedó temporalmente suspendido a finales del boom del caucho. Los indios de los bosques vírgenes se retiraron al interior de las regiones de los bosques, salvándose así de la extinción total. En 1926, el mariscal Rondón creó el Servicio de Protección India del Estado brasileño, mas la corrupción y el crimen lo convirtieron en un instrumento de la clase superior blanca. El nuevo orden del imperio. En un tiempo la voz de mi pueblo era una voz poderosa. Ahora es difícil y ya no puede conmover los corazones de los blancos bárbaros, porque estos son fríos hasta con sus propios hermanos. Tienen casas lo suficientemente grandes como para albergar a todas las familias de una aldea y, sin embargo, arrojan de ellas a los caminantes. Sostienen en sus manos grandes racimos de plátanos, pero no dan una sola fruta a los hambrientos. Así es como permanentemente se comportan los blancos bárbaros. Esta es la razón por la que hemos huido hacia las regiones inaccesibles de las montañas, pese a que nuestros guerreros deseaban la guerra, tal y como está escrito en la crónica. Ya no poseemos un poderoso ejército. Así hablaron los señores de la guerra ante el Consejo Supremo. Tampoco tenemos aliados ni fortalezas que protejan el imperio. Nuestros guerreros se retiran ante las superiores fuerzas del enemigo. Se ven empujados por las montañas y por los valles. Mas todavía podemos unirnos. Todavía podemos atacarles con nuestros arcos y con nuestras flechas. Podemos atacar sus aldeas, en las que han construido sus casas y anclado sus barcos. Así hablaron los señores de la guerra ante el Consejo Supremo, y los que escuchaban se conmovieron por su valor. El planteado ataque a los poblados de los blancos bárbaros sobre el gran río nunca tuvo lugar. El Consejo Supremo decidió en contra de una nueva guerra que habría sido una lucha inútil. Los guerreros de los Uga Mongulala estaban indefensos ante las armas del enemigo, de modo que el Consejo Supremo se concentró en la reorganización del territorio que seguía en sus manos. Para protegerlo contra ataques por sorpresa, el Consejo ordenó el establecimiento de puestos de observación en las 4 esquinas del imperio, en la gran catarata situada en la frontera entre Brasil y Bolivia, en la región del nacimiento del Gran Río, en las montañas que rodean Machu Picchu y en las laderas septentrionales del monte Acay.
Todo extraño que se atreviera a avanzar más allá de estos puntos sería inexorablemente muerto por los guerreros de los Uga Mongulala. Al mismo tiempo, el Consejo Supremo renovó la amistad con las tribus aliadas que seguían siendo leales. Las únicas que quedaban y en las que por aquellos tiempos se podía confiar eran la tribu de los Corazones Negros, la tribu de la Gran Voz en la Gran Catarata, la tribu del Terror Demoníaco en las zonas altas del Río Rojo y unas cuantas tribus menores en los bosques orientales. Únicamente estas tribus habían conservado el legado de los maestros antiguos. Sus caudillos eran iniciados, todo lo conocían sobre el pueblo escogido, pero no rompieron su voto de silencio. Sus corazones estaban llenos de veneración, inclinaban sus cabezas cuando recordaban a los dioses. El Consejo Supremo restableció asimismo la seguridad interior del imperio. Con su retirada voluntaria, los Uga Mongulala habían perdido más de las 3/4 partes de su territorio y se vieron obligados a adaptar la vida de la comunidad a las nuevas condiciones. Las mujeres comenzaron a trabajar en los campos y recibieron responsabilidades para administrar y supervisar las provisiones. Las funciones de los hombres consistían en la construcción de fortificaciones y en la defensa de las fronteras. Seguían cazando animales y mantenían las comunicaciones con las últimas tribus aliadas. Pasaron los años sin ningún acontecimiento decisivo. Los blancos bárbaros continuaban extendiendo sus nuevos imperios. Los Uga Mongulala vivían en retirada de acuerdo con el legado de los dioses. Lo único que quedaba del viejo estilo de vida eran los guerreros que todavía se mantenían apostados en los ríos, tal y como está escrito en la crónica. Armados de arcos y de flechas, los guerreros de las tribus escogidas se pusieron en camino, subieron hasta las altas montañas y bajaron hasta el gran río. Atravesaron rebaños de animales y de pájaros, prestos los cuchillos y afiladas las lanzas de bambú. Y fueron también hasta la Gran Catarata, a donde llegaron para mantener la vigilancia. Los guerreros se apostaron en las 4 direcciones: en la dirección azul, en la dirección negra, en la dirección roja y en la dirección amarilla. Allí se apostaron para herir de muerte a los blancos bárbaros que se atrevieran a avanzar hacia Kakor. El elevado conocimiento de los sacerdotes. Los dioses se hacen esperar, aunque los sacerdotes han calculado que su regreso está próximo y cercano. Sus naves doradas aún no han aparecido. Mi pueblo ha estado solo en lucha contra los blancos bárbaros, que lenta e inexorablemente han ido integrando el gran bosque en su imperio. Pero los Uga Mongulala todavía no han sido derrotados. Los hombres continúan viviendo de acuerdo con las leyes del Asa, protegidos por el conocimiento y la sabiduría de nuestros maestros antiguos. Para que lo que a continuación sigue sea comprensible, debo hablar una vez más sobre la Edad de Oro, cuando los dioses gobernaban un vasto imperio sobre la tierra. Durante miles de años, los sacerdotes han conservado y preservado el legado de los dioses. Nada se ha perdido, ni el conocimiento de los padres antiguos, ni los documentos secretos que se guardan en el gran templo del Sol subterráneo. Estos se componen de grabados, de mapas y de dibujos misteriosos realizados por los dioses y que hablan sobre la enigmática y oscura prehistoria de la Tierra. Uno de los mapas muestra que nuestra luna no es la primera y que tampoco es la única en la historia de la Tierra. La luna que nosotros conocemos comenzó a acercarse a la Tierra y a girar alrededor de ella hace miles de años. En aquel entonces el mundo tenía otro aspecto.
En el oeste, allí donde los mapas de los blancos bárbaros solamente registran agua, existía una gran isla. Asimismo, en la parte septentrional del océano se encontraba una gigantesca masa de tierra. Según nuestros sacerdotes, ambas quedaron sumergidas bajo una inmensa ola durante la primera gran catástrofe, la de la guerra entre las dos razas divinas. Y añaden que esta guerra trajo la desolación a la tierra y también a los mundos de Marte y de Venus, que es como los blancos bárbaros los llaman. Basándose en los documentos dejados por los dioses, nuestros sacerdotes conocen muchas de las cosas que siguen siendo desconocidas para los blancos bárbaros. Conocen las cosas más pequeñas y las más grandes, y la materia de la que todo se compone. Estudiaron el curso de las estrellas y las relaciones en la naturaleza. Exploraron las fuerzas espirituales del hombre, cómo gobernarlas y cómo aplicarlas. Nuestros sacerdotes han aprendido a hacer que los objetos puedan volar por el espacio y a abrir el cuerpo del enfermo sin tocarlo. Saben cómo transmitir el pensamiento sin utilizar palabras. Esto les permite comunicarse con otras personas a través de las más largas distancias, no en detalle, sino que pueden transmitirse si sus corazones están alegres o tristes. Pero para esta comunicación son precisos el conocimiento del legado de los dioses y un poder absoluto sobre las fuerzas mentales. Mi pueblo nada tendría que temer de un enfrentamiento mental con los blancos bárbaros. Cierto que nuestros enemigos construyen poderosas herramientas y que fabrican potentes armas, que perforan la tierra bajo las montañas y a través de las rocas, que se elevan en el cielo en el vientre de un pájaro gigante y que como las águilas vuelan de nube en nube, que sus barcos son grandes y poderosos y que cruzan invencibles el océano. Pero sus armas no pueden asustarnos. Todavía no han construido nada que los salve de la muerte o que prolongue sus vidas. Todavía no han hecho nada que sea superior a las acciones de los dioses en su tiempo, y ni todas sus artes ni toda su magia los han hecho más felices. Pero la vida de los Uga Mongulala es simple y está dirigida por el legado de los dioses. Cuando los blancos bárbaros juegan a ser dioses, nosotros los miramos con lástima. La vida de las tribus escogidas era consiguientemente feliz. Sus leyes se derivaban de una única y sencilla fuente. Solo había un orden y los servidores escogidos actuaban de acuerdo con él. En todos sus actos seguían el legado de los dioses porque ellos nos enseñaron cómo arrancar el fruto del árbol y cómo hacer salir las raíces de la tierra. Ellos nos dieron arcos y flechas para proteger nuestro cuerpo del enemigo. Nos dieron alegría para danzar y para jugar. Nos enseñaron el secreto de los hombres, de los animales y de las plantas. Fieles a los deseos de nuestros maestros antiguos, los sacerdotes recogieron todos los conocimientos y todas las experiencias y los conservaron en las residencias subterráneas. Los objetos y los documentos que dan testimonio de los 12.000 años de historia de mi pueblo se guardan en una habitación labrada en la roca. Aquí se hallan también los misteriosos dibujos de nuestros padres antiguos. Están grabados en verde y en azul sobre un material desconocido para nosotros. Ni el agua ni el fuego pueden destruirlo. De los tiempos de Lhasa todavía conservamos su traje dorado, sus poderosas armas y el cetro de gobernante, hecho de una piedra rojiza. De la época de los godos hemos conservado las cabezas de dragón de sus barcos, sus escudos alados, sus armaduras y sus espadas de hierro. También se guarda aquí la primera crónica escrita
de los blancos bárbaros, la llamada Biblia. Más de la mitad de las residencias subterráneas están ocupadas por los ornamentos y las joyas procedentes de los templos de nuestras ciudades abandonadas. Las herramientas y las escrituras de los soldados alemanes que llegaron hasta nosotros en el año 12.422, 1941, ocupan un lugar especial. Nos dieron sus vestidos, sus armas y el signo de su nación, una cruz negra sobre una tela blanca. Se parece a nuestras ruedas de fuego, que los niños hacen rodar montaña abajo en la época del solsticio. Nuestro propio símbolo se remonta a los tiempos de los padres antiguos, un brillante sol rojo que se eleva sobre un mar profundamente azul. El testimonio más importante de la alianza entre los soldados alemanes y los Uga-Mongulala es el acuerdo firmado entre las dos naciones. Está escrito en el lenguaje de los padres antiguos y en el de los blancos bárbaros, y fue firmado por el príncipe y por los dirigentes de los soldados alemanes. Además de los documentos del pasado, en las residencias subterráneas se alojan también objetos de la vida cotidiana, tales como vasijas de arcilla, joyas e instrumentos musicales. Existen diversos tipos de flautas, hechas de huesos de jaguar o de arcilla cocida. Las maracas de madera y los tambores están hechos de troncos vacíos de árboles y recubiertos con pieles de tapir. Los bastones de los tambores tienen cabezas cubiertas de caucho. Durante las ceremonias de duelo en el gran templo del sol utilizamos unos grandes cuernos huecos que producen un sonido profundo y lleno de tristeza. Esta música acompaña al yo esencial en su tránsito hacia la segunda vida. El mayor tesoro de mi pueblo, la crónica de Akakor, se encuentra en un pasadizo revestido de oro y que une el gran templo del sol con las residencias subterráneas. La primera parte, que abarca desde el tiempo de la partida de los dioses hasta el final de la era de la sangre, está escrita sobre pieles de animales. Desde los tiempos de Lhasa, los sacerdotes utilizan el pergamino. La entrada a la habitación en la que se conserva la crónica está defendida por escogidos guerreros que son los responsables del testimonio de la historia de mi pueblo, y al conservar la crónica podemos dar cuenta a los dioses para cuantos regresen. Un caudillo de los blancos bárbaros en Akakor. Mi pueblo sabe cómo preservar el secreto de Akakor. Durante los 12.000 años de historia de las tribus escogidas, muy pocos extranjeros han entrado en nuestra capital. Durante el reinado de Lhasa, el hijo escogido de los dioses, los embajadores de Samón visitaron nuestro imperio. 3 milenios después, los incas discutieron con nosotros la guerra y la paz. En el 12º milenio, los godos llegaron a las costas orientales del imperio, establecieron contacto con nuestros guerreros y se unieron a nuestro pueblo. Luego llegaron los blancos bárbaros. Para impedir el descubrimiento de Akakor, los Uga-Mongulala abandonaron la mayor parte del en un tiempo poderoso imperio. Los pocos enemigos que alcanzaron la ciudad de Akakor fueron enviados para siempre a las minas de oro y de plata. Un grupo de blancos buscadores de caucho fue el único cuyas personas fueron ejecutadas por orden del Consejo Supremo. Se habían adentrado hasta Akakor en el año 12.408, 1927. Su caudillo se llamaba a sí mismo Jacob, un hombre que había rendido homenaje al signo de la cruz. Dado que nuestros sacerdotes deseaban saber qué tipo de Dios se halla oculto detrás de dicho signo, convocaron una asamblea de todo el pueblo. Ante los ojos de los servidores escogidos, se mantuvo una tensa discusión, tal y como está escrito en la crónica, con buenas palabras, con lenguaje claro. Y Jacob se mantuvo delante del Consejo Supremo.
elevó su voz para iniciar su defensa, mas le sobrevino un extraño sentimiento. Contempló a quienes se hallaban delante de él y a los que había ordenado matar, hombres iguales a él, con la piel blanca y con rostros honestos. Y Jacob comenzó a sudar, la sangre afluyó a su cabeza, su boca estaba seca, el arma poderosa cayó de sus manos. En su loca desesperación rezó a su Dios. Jacob comenzó a hablar sobre las leyes de su pueblo. Es mejor matar a los salvajes que dejarles vivir, porque son como los animales del bosque. Estas son mis órdenes. Así es como debo actuar. Entonces habló Magús, el sumo sacerdote de las tribus escogidas. Has hablado sobre mi pueblo como un hombre que se cree que es un Dios que puede decidir sobre la vida y la muerte. Mas, ¿no sabes tú también que la vida real se prolonga más allá de la muerte? Yo, tú, todos nosotros hemos tenido una existencia antes de esta vida y también viviremos después de la muerte. Los sentimientos transitorios son ajenos a nosotros. La felicidad y la tristeza, el calor y el frío, nada significan para nosotros. Nosotros estamos libres de estos sentimientos transitorios, realmente libres. Y solo aquel que ha reconocido esta verdad, el auténtico significado de la vida y de la muerte, puede entrar en la segunda vida, porque el yo esencial que habita en nuestro cuerpo no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Nadie puede destruirlo, puesto que es indestructible y no conoce ni el nacimiento ni la muerte. Ningún arma puede herirle, ningún fuego quemarle, ningún agua ahogarle, ningún calor secarle. Pero para vosotros todo termina con la muerte. Dime, sacerdote, afirmó entonces Jacob, ¿cuál es el camino de tu pueblo? ¿Cómo cumplís las leyes de vuestros dioses? Y Magús contestó, 2 caminos conducen a esta meta, los actos y el conocimiento. El conocimiento puede lograrse mediante actos justos. Sin sabiduría no puede alcanzarse la meta. El mayor deber de mi pueblo es el servicio a la comunidad. Sus peores enemigos son la avaricia y la ira. Ahora Jacob se mostraba enfadado. Sus palabras estaban llenas de enojo. Amenazó con su corazón helado. Incluso si me matáis, no viviréis, porque mi pueblo es como la hormiga, infatigable en su creatividad, no conoce la resistencia. Y un murmullo se extendió entre los presentes. La amargura llenó los corazones del pueblo, y el sumo sacerdote se levantó. Dijo la última verdad completa. Una persona que no está unida a nada, que no se cree a sí misma como el instrumento de los dioses, no es humana, es infame. Está perdida como el animal herido en el bosque. Tú, blanco bárbaro, careces de fe, niegas la voluntad de los dioses, ni siquiera respetas a tu propio Dios, ni siquiera cumples tus propias leyes. Debes, por tanto, morir y todos tus amigos contigo. Esta anotación concluye la discusión entre Jacob y el sumo sacerdote Magús. Los buscadores de caucho fueron ejecutados. Acacor dobló los puestos de vigilancia sobre los ríos. Los Uga-Mongulala esperaban el regreso de los dioses. Este periodo, cuando llegaron los soldados alemanes, que está explicado en la 4ª parte de la crónica, sometió a mi pueblo a las pruebas más difíciles. Las últimas tribus aliadas renunciaron a su alianza. Los servidores escogidos tuvieron que huir al interior de las residencias subterráneas. Lo único que les quedaba era el legado de los dioses. Este no nos lo puede quitar los blancos bárbaros, pues está reflejado sobre cada árbol,
sobre cada flor, sobre cada mata de hierba, sobre el mar, sobre el cielo y sobre las nubes. Los dioses extienden sus manos a todos los hombres y no creen en que unos sean diferentes a otros, o que uno de ellos pueda decir: yo habito en el sol, tú perteneces a la sombra. Por su legado todo debe estar en el sol, aunque ahora nosotros nos hayamos visto obligados a ocultarnos en la sombra de las montañas. Todo es repetición, nada pasa que no pueda iniciarse de nuevo. Todo ha ocurrido ya con anterioridad, la victoria y la derrota, el poder y la debilidad. Desde tiempos inmemoriales la naturaleza se ha repetido a sí misma. Solo el legado de los dioses permanece para siempre, eternamente.